Bueno, buenas noches a todos, esperando que esta semana sea una semana que nos quede de bendición, así como estos días. Este tema es, ya prácticamente creo que me queda solo un don y entro a diferentes formas en que Dios nos habla, en que tenemos que tener preparados los dones y carismas, porque sin ellos no podemos discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Entonces es muy importante que ustedes y yo tengamos claro que estamos viendo dones y carismas porque a través de ellos nos da la sensibilidad para que nosotros vayamos eh, a dar, a entender, a recibir lo que Dios nos da. Porque, como les hablaba antes, no solo es una cuestión de que el Señor nos dé, es que cuando Él ve que nosotros le damos, nosotros le servimos, nosotros le buscamos, nosotros ayunamos, vamos a misa, preparamos nuestro corazón, Él va derrochando sobre nosotros según su voluntad y sabiendo qué dones y carismas nosotros podemos manejar, no los va dando. No podemos esperar, y reiteradamente lo digo, gente que piensa que tiene dones hasta que esos dones no sean probados. ¿Cómo sabemos que un don lo tenemos? Tenemos el asunto así. Si yo tengo un don y lo pongo en ejercicio, ese don va a dar frutos. Si ese don no da frutos, no es un don de Dios. Por ejemplo, si yo tengo, como vimos hace 8, un don de palabra de conocimiento, doy la palabra de conocimiento y nunca se cumple, que conste que puede ser que algunas palabras de conocimiento duren años en darse como una realidad, pero hay muchas que Dios permite que sean rápidas para que uno se dé cuenta si tiene ese don. No puedo decir que tengo un don de sanación física si no hay ninguna evidencia, por lo menos una mínimo, son 3, que sepamos que tenemos el don de sanación física. No podemos decir que tenemos el de liberación si nunca hemos orado por alguien y esa persona ha mejorado, se ha liberado, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente nosotros vamos a necesitar que esos dones sean ejercitados y solidificados y que la comunidad, o sea, con la gente que convivimos, se dé cuenta que esos dones existen. En mi caso, por ejemplo, algunos de los dones que yo tengo, yo ni los había, ¿cómo le digo? Percibido. Simplemente se daban y yo iba ahí. Pero conforme llegó un punto en mi vida que yo dije, mira, tengo esto o tengo el otro. Entonces, así nos pasa a nosotros. Debemos estar atentos a esos. Por ejemplo, la persona que da palabra, que está dando un evangelio, ¿verdad? Todo eso es parte de lo que nosotros tenemos y que vamos descubriendo en el caminar. ¿Cuándo se van a desarrollar más seriamente estos dones? Pues con el tiempo. Repito otra vez, todo el tiempo tenemos nosotros que estar seguros de esos dones a través de un proceso. Nada viene en menos de un año. Ningún don viene en menos de un año. Por lo menos para que un don se refine necesita 4 o 5 años, si no más. Entonces, para que lo sepamos. O puede ser que tenga usted un visaje de ese don, o sea, un poquito de ese don, y usted apenas lo empiece a desarrollar.
y todo lo demás podría ser una conjetura nuestra o esperar que realmente eso se dé, como les digo yo, que sea una realidad, porque si no es una realidad, entonces estaríamos nosotros, pues, engañados, como dicen, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de un don que es muy importante para nosotros, que es el don de la fortaleza. Santo Tomás de Aquino nos dice que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nosotros podemos ver desde ahí cómo han llegado el momento en que nosotros estamos en este caminar y podría ser que lo que estábamos hablando al principio, antes de grabar, todos tenemos pruebas. El asunto es qué hago yo para moderar esta prueba, esa resistencia. ¿Cómo yo puedo? Y cuando se dice moderar es cómo yo puedo superar una prueba sin ponerme apremiado, preocupado, con nervios, etcétera. Que esa prueba podamos nosotros moderar, o sea, controlar nuestra resistencia a esos obstáculos. Sean cual sea, hay muchos diversos. A veces son obstáculos o pruebas muy sencillitas, pero otras veces son palabras mayores. Y cómo estas pruebas y esta fortaleza nos impulsa a realizar buenas obras. ¿Por qué? Porque el don de fortaleza, si hemos vivido la pobreza, nos hace más fuerte y nos permite buscar estrategias para poder sobrevivir. Por ejemplo, un día de estos decía una de mis hijas sabiamente, bueno, si uno se queda en la pandemia como tal, pues la pandemia tuvo muchas cosas negativas, pero lo bueno es que mucha gente emprendió, mucha gente tuvo que crear, que salir adelante, que buscar nuevas formas de adquirir dinero. Y es cierto, eso fue una cosa positiva porque hubo muchos emprendimientos en estos años que permitieron a familias salir adelante, que antes pues no tenían idea, estaban tal vez en una zona de confort, tenían trabajo, tenían salud, tenían ya y la vida prácticamente diríamos que feo, ¿verdad? Porque no es así tan fácil, resuelta hasta cierto punto. Entonces, nosotros vemos que estas cosas que nos impactan podrían calar en nosotros de tal manera que podamos hacer obras buenas. Tenemos una prueba, ok, pero de esa prueba, si yo he pasado hambre, me sensibiliza mi corazón para ayudar a otro. Si yo he pasado una depresión, me sensibiliza para entender al depresivo. Si yo he sido una persona que ha sufrido la muerte de un pariente, me sensibiliza para lograr ese amor hacia esas personas, ese consuelo que han perdido un pariente cercano. O sea, en otras palabras, todo, como dice la palabra de Dios, todo lo malo se vuelve bueno para los hijos de Dios. De todo lo que nos pasa, siempre vamos a sacar algo bueno. Dar vigor al alma en momentos no solo dramáticos y de martirio, sino en todo momento, en la vida cotidiana, cuando usted tiene sus dificultades habituales, en el trabajo, en la comunidad, donde usted vive, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, algún problema, roce, o que se va a cerrar la empresa, o tantas cosas que nos pasan, o jefes autoritarios, etcétera, etcétera. Entonces, todo tiene un porqué y un momento, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino, para mí y para todos los teólogos, vieran qué increíble, porque ellos todos en su mayoría, los papas y todo, se sostienen con Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué?
resulta ser que Santo Tomás de Aquino es un referente para todo el mundo, un doctor de la iglesia. ¿Qué dice en el Antiguo Testamento? Fortalece permanecer en la lucha coherente, permanecer coherente a nuestros principios, soportar ofensas, ataques injustos, perseverancia y valentía. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces la prueba es tan grande que lo que hace la gente es salirse de sus principios. Ya no creo en Dios, ya no voy a misa, ya no creo en el ser humano es malo, me traicionó, el ser humano es capaz de matar. Sentimos como que no podemos ser coherentes con lo que todos todo el tiempo teníamos, o ser coherente con la fe, o coherente con la esperanza, con la prudencia, porque nos pasaron muchas cosas. Soportar las ofensas, ataques injustos y seguir perseverando es de valientes. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros nos injurian, nos persiguen, nos hacen sentir mal, perseverar en el Señor no es fácil. Lo más fácil es decir, yo no vuelvo, me salgo, porque de por sí estoy con el hígado enfermo, enojado, molesto, decepcionado. ¿Qué tengo que estar yo metido ahí? Mejor me quedo en mi casa, confort, sin problema. Entonces, vean ustedes que es un poquito delicado. ¿Por qué? Hay que revisarse cómo nos comportamos. Es cierto, podemos hacer rabieta, todos lo hacemos. Ya me voy, ya no puedo servir en esta comunidad, ya no quiero este trabajo, ya hasta la familia dice, yo me voy de esta familia, no la quiero, etcétera. Pero no son las cosas así. Porque el real don, entonces no tendríamos un don de fortaleza real probado, sino sería un don de fortaleza, voy a decirlo así, un poco endeble, un poco débil, un don de fortaleza que sí decae y que está bien que nosotros lo hagamos de vez en cuando, pero no siempre y ante todo. Porque eso querría decir que debemos orar y pedirle a Dios que nos dé ese don. En el Salmo 37 nos dice, pon tu suerte en Yahvé, confía en Él, que Él obrará. La fortaleza es donde Dios confiesa su propia fidelidad y le invoca con confianza. ¿A quién? Al Padre. ¿Quién más que Jesús sintió la debilidad humana en momentos difíciles como cuando sudó gotas de sangre en el Getsemaní? Pero eso no quiso decir que él echara para atrás. Todo lo contrario. Se hizo garante de lo que quería, ¿verdad? Por eso es que Santo Tomás de Aquino nos dice que Cristo es el referente más perfecto que tenemos. Aquí en el Getsemaní, que recuerden cómo él lloró, Padre, si puedes quitar esta copa de mí. Yo muchas veces he usado esta cita bíblica, le he dicho, Señor, si tú puedes quitar esta copa de mí, hazlo, por favor. A la vez Cristo se va a mantener firme a la voluntad del Padre. Lloró, pataleó y dijo, sea tu voluntad y no la mía. Si no puedes pasar el cáliz, no lo pases. Yo me voy, yo me sacrifico, yo pongo mi carne, que me van a matar en una cruz, yo sé lo que me espera, el dolor, la tristeza, la traición de Judas, la traición de Pedro, de mis apóstoles, yo sé que al final me voy a quedar solamente con mi discípulo amado y mi mamá en la cruz. Mateo 10:28. Demuestra el grado supremo de fortaleza en el martirio
en el sacrificio de la cruz, confirmado con su propia carne lo que había aconsejado a sus discípulos. No tengáis miedos a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Temed ante todo al que puede hacer perder el alma y el cuerpo en el infierno. Palabra de Dios. ¿A quién tenemos que tenerle miedo? Al enemigo, al que nos puede hacer caer en un pecado y ese pecado a otro y enlodarnos y llevarnos a la fosa fatal donde no podamos salir. Pecados que nos hunden y que no nos permite ver la luz de Dios. El alcohol, la droga, bueno, infinidad de cosas. Infidelidades nos lleva a la mentira, nos lleva al licor, nos lleva a desperdiciar la plata, nos lleva al pecado de fornicación, de adulterio. O sea, cada cosa nos va atando. Entonces, a eso es lo que tenemos que tenerle miedo, a no poder cumplir los mandamientos. Y que llegue el día en que no abramos nuestros ojos y nos toque ir a un lado que se llama infierno. Y está escrito, mírelo aquí. Y está escrito todo. Y tenemos santos que han vivido experiencias de estar en el infierno, en el purgatorio. Sor Faustina, por ejemplo. Santa Catalina de Siena también tuvo, Padre Pío también tuvo la experiencia de estar en el infierno, en el purgatorio, ver cómo era la cosa. Ay, existen. A veces la gente piensa que no existe, pero lean mucho los santos y se darán cuenta de las experiencias que tuvieron ellos al referente. Fray Nelson Medina nos dice que Jesús nos saca de dos errores. Uno, pensar que ser débil implica ser pecador, que no necesariamente. Puede ser que yo sea débil, que llore, que me sienta muy tentado, pero que no llegue a pecar. También creer que el fuerte, el ser muy fuerte, es una persona insensible, indiferente y de corazón duro. La fortaleza ilumina nuestra vida cristiana católica. La fortaleza nos tiene que hacer sensibles, pero a la vez fuertes en el Señor. Una vez una persona me decía que es que ella sentía que yo era muy dura. Entonces, pues a mí me extrañó, pero porque usted sabe que una cosa es como usted se ve y cómo se siente, y otra cosa es como lo ven los demás. Son dos caras de la moneda, totalmente diferentes. Y a mí me hizo gracia, yo dije, qué raro, porque esa persona es una persona que se cae muy rápido, que llora mucho, que se enrolla en sus problemas, que cae en la desesperanza muy, muy rápido. Y pues me ve con cierta dominio, con fortaleza, etcétera. Yo diría que no tengo un corazón duro, sino simplemente tengo fe. Y muchas veces lloro, sí, pero lloro ante el Santísimo, lloro en mi cama cuando estoy orando, lloro a veces en el carro que me da por llorar por el mundo y veo tantas barbaridades, tratas de blancas, de niños, de órganos, de sicariatos, y me da por llorar, yo lloro ahí, ese es mi momento de llorar, pero en otros momentos no, porque el Espíritu Santo en una oración me da la fortaleza. Porque si yo estoy haciendo una oración y me pongo a llorar, y me ha pasado pocas veces, cuando hago oración en la hora santa los jueves, recuerdo que cuando estábamos dando uno de esos dones, yo lloraba leyendo si tú no fueras Dios,
¿verdad? Santa Catalina de Siena, otros dicen que fue Vianney, bueno, muchos no se sabe de dónde viene esa oración, pero si no hubiera cielo, yo te amara. Si hubiera infierno, no también te temiera porque te amo. Entonces, y en ese momento yo me quebranté mi voz, pero se me quebró y seguí la oración. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a llorar, entonces no hago la oración. Y el Señor quiere que ese mensaje, que esa oración llegue a quién, a esas personas que están ahí esperando la oración, no esperando que yo me ponga a llorar, sino que yo me ponga a orar. Entonces, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para tirar la piedra y otra para recogerla. ¿Por qué? Porque esa es la vida. Y la fortaleza es una necesidad en nuestra vida. Quien viene conforme a la palabra, quien vive conforme a la palabra, su casa sobre la roca ha logrado edificar, pero quien no la obedece, fundamenta sobre arena, porque lo que construye se le suele derrumbar. La palabra de Dios dice, edifica tu casa en roca firme. Si nosotros vemos esta roca que está aquí, ¿verdad? No sé si ustedes la pueden percibir, ¿verdad? Se ve que para esta roca, este pedacito de roca que se ve, tendría que tener un montón de dinamita para tirarla. ¿Por qué? Porque es firme, roca, aunque esté en el agua, son montículos que han pasado siglos en el mar, que nacieron debajo de las volcanes, porque tenemos volcanes submarinos que en algún momento han hecho erupción, al salir el agua se permasan y luego poco a poco con los movimientos del mar y del mismo volcán van subiendo. Y esos montículos son los que vemos, por ejemplo, cuando vamos a Manuel Antonio y a otros lugares, a Bahía Ballena, que tienen diferentes formas. ¿Es roca firme? Sí. ¿Dónde está tu casa? ¿En la roca firme que es Cristo Jesús? ¿O está sentada tu casa en arena que cualquier dificultad te hace derrumbar? Que te abrumas, que ya no voy a tener trabajo, ay, que mi hijo se va a perder y empiezan a ponerse ansiosos, desesperados, a llorar, a gritar. No, 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 no. Dios nos quiere con fortaleza. No quiere decir con dureza, ni con indiferencia. Quiere un corazón fuerte y firme en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros creemos en Cristo Jesús y sabemos que Él es fiel, que la promesa que Él da la cumple, debemos permanecer en las dificultades y crecer con ellas. ¿Qué nos está enseñando la dificultad? Por ejemplo, hoy fui a la gasolinera. Me atiende una muchacha. Y le digo, buenos días, ¿cómo está? Me dice, ya, y aquí, cansada de trabajar y de la vida. Desde luego se veía tristona. Entonces me vuelvo y le dije yo, sí, a veces la vida es dura, pero póngase a pensar en los más de 1.000.000 de personas, casi tenemos 500 y resto 1.000, 80.000 la última vez de personas que no tienen un trabajo, los jóvenes principalmente. Póngase a pensar en 80.000 jóvenes que quisieran el trabajo que usted tiene.
Me dice, sí, tengo casa. Le digo, bueno, entonces, tiene trabajo. Ah, salud fue lo que me dijo. Y la salud. Le digo, entonces, tienes salud, tienes trabajo, tienes casa, tienes esperanza. Y se queda viendo y me dice, sí, tienes razón. Ve cómo la gente nos quejamos. Uy, qué pereza levantarme e ir a trabajar. ¿Y cuántos desear levantarse e ir a trabajar? Pero nosotros no vemos eso. No vemos la salud, tan importante que es la salud. Es cierto, usted está cansado, usted viene del trabajo muy cansado, gloria a Dios. Porque ese cansancio lo está sintiendo en un cuerpo que tuvo la capacidad de ir a trabajar, de ir a enfrentarse a la vida, de traer la comida a su mesa. Y no solo la comida, todo lo demás. Sansón y Dalila. Todos conocemos esta historia. Sansón tenía un corazón muy fuerte, pero era desobediente a Dios. No obedecía la ley. Hablaba de no buscar mujeres extranjeras con ideas idólatras. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque si Dios nos manda a usted y a mí a creerle y a cumplir la ley, ¿por qué nosotros vamos a ser como Sansón? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ser como Sansón? Así muy fuertes, muy cargas, muy de todo, pero desobedientes. ¿Desobedientes a quién? A Dios. ¿Desobedientes a qué? A la ley de Dios. A Sansón le decía la ley que él no podía mezclarse con mujeres extranjeras porque tenían otra ideología, otra religión, creencias idólatras, tenían muchos dioses. Él no hizo caso porque él podía ser fuerte, ¿verdad? En su cuerpo, pero no en su corazón. Porque si él hubiera sido fuerte, como nazareno que era, se queda ahí. ¿Qué es un nazareno? Un nazareno era un hombre escogido por Dios para luchar por el pueblo de Dios, para salvarlo. No podía ingerir vino, no podía cortarse el pelo, tenían que dejárselo largo. Eran los soldados de guerra de Yahvé de los ejércitos para su pueblo. Imagínense quién era Sansón. Aparte que Dios lo había dotado de una fuerza descomunal. Él podía pelearse con leones y ahí mismo los despedazaba. Podía tomar columnas, porque a veces como con Dalila que lo engañó y lo encadenaron y botó todo el lugar donde estaba, columnas de columnas. O sea, tenía esa fortaleza física. Era súper fuerte en la carne, su físico, pero en su espíritu era súper débil. Y los filisteos enviaron a Dalila a conquistarlo y hacerle sacar el secreto de dónde venía su fuerza. Y muchas veces, 3 veces le dijo diferentes cosas y él sabía que Dalila lo estaba engañando, porque ya 3 veces le intentó sacar de dónde venía su fuerza. Y él no se la había revelado hasta que ustedes conocen, los hombres conocen las mujeres y hombres, porque a las mujeres les pasa, lisonjeros, ay mi amor, y cómo te amo, y usted no cree que podamos comprar una blusita, no cree que podamos comprar un carrito, no cree que podamos comprar una casa, mire que yo ya no tengo ropa, mire que los chiquitos acá, y la mujer empieza a suavizar y a suavizar al marido o viceversa. Porque también hay hombres que hacen eso con las mujeres y las manipulan.
Las manipulan. Ay, es que pobrecito yo, que me siento así, y es que yo no pretendí gritarte, y es que yo no pretendí ser grosero, es que es mi historia de vida, o reaccioné de esa manera, pero yo voy a cambiar, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes sí saben de qué estoy hablando. Estoy hablando que la carne es débil. ¿Cuántas mujeres han caído en el adulterio? Por lisonjería. Esos hombres lisonjeros que la mujer le entra por el oído lo que le digan, como las conqui, qué linda estás, qué guapa, qué bella, qué inteligente. No hay otra mujer como tú. Ay, todo el día pensé en ti, etcétera, etcétera. Y la mujer se va haciendo ahí, enamorando y enamorando. Aunque sabe que es ilícito tener esa relación, la va teniendo. ¿Por qué? Porque endulzan su corazón. Y las mujeres también endulzan al hombre, le tocan el pelito y mi amor, ¿y qué te parece? ¿Qué hacemos? Para ninguno de los que estamos aquí, que somos adultos, esto se nos está saliendo del conocimiento. Cuando un hombre, una mujer quieren conquistar a otro, lo logran. Y así cayó Sansón. ¿Y a quién traicionó Sansón? Nada más y nada menos que fue desobediente con Dios. Nada más para que lo pensemos. Y en contraparte tenemos a Juan Bautista. Juan Bautista no era fuerte físicamente, pero sí llevaba una vida pura, santa, con un corazón guardado para Dios. Juan el Bautista, en cambio, con el corazón fuerte y firme, hablaba con mucha claridad, firmeza y autoridad. Vean cuando Mateo 3:1-13 les dijo: en aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judá y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y como decía, como la caña que el viento la lleva para aquí, para allá, la mueve, pero no la bota, porque Juan el Bautista fue esa caña levantada, esa voz en el desierto. Él vivía ayunando, solo comía miel. Él no ingería vino, no nada. Él andaba vestido de pieles, vivía en la pobreza y en la humildad. Y lo único que él quería era agradar a Dios y preparar la venida del Mesías. Y él lo dijo muchas veces: yo no soy digno de atarle las sandalias a quien viene. Y cuando vino Jesús para que lo bautizara, y él le dijo: hazlo. Yo no puedo. Le dijo: hazlo. Y lo bautizó con agua. Y una paloma, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, y una voz dijo: este es mi hijo amado, seguidlo. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Una vez escuché una barbaridad en un retiro que dijo: y Juan Bautista sintió envidia y le dijo a sus discípulos que se fueran con él, y hubo rebelión. No, señor, no conoce nada de teología y no conoce nada de la palabra de Dios. Juan el Bautista hasta hoy es más en el cielo que los mismos ángeles, y así lo dijo Jesucristo. Y está en la palabra, búsquenlo. ¿Por qué? Porque él fue el que marcó el camino. Y cuando los discípulos le dijeron: Juan, ¿qué hacemos? Y le dijo: síganlo, porque él es el Mesías. Él no dijo déjenlo, él dijo síganlo. Entonces nosotros podemos ver cómo cuando una persona está en Cristo Jesús, ¿verdad? Es una persona del Señor, es una persona fuerte, es una persona que no se va a doblegar. Y Juan el Bautista no se doblegó hasta que le cortaron la cabeza.
no antes. Dicen que no me escuchan y no sé por qué, porque voy a... Bar, ¿usted cree que me puede ayudar con lo del audio? Doña Nosotros Leida, yo la escuchamos escucho bien, yo creo que perfecto. Yo la escucho Sí. perfecto, doña Leida. Ah, bueno, es que yo dos quería que personas me han Claudia le puesto, suba el volumen. sí, me dicen que no me escuchan bien. Bueno, Yo la escucho entonces, muy bien. bueno, gracias. Entonces, nosotros vemos cómo definitivamente hay dos posiciones en la vida para el don de fortaleza. O uno, como Sansón, que se deja seducir por la carne y se aleja de Dios pecando, o una persona semejante a Juan Bautista que se mantiene firme y firme en su corazón ante Dios y que cuando tiene que hablar con claridad y con firmeza y con autoridad, lo hace. Porque claridad, firmeza y autoridad no quiere decir grosería ni gritar, no, quiere decir claridad, firme y con autoridad. El día que yo tenga que decirle a alguien o directamente, yo se lo digo. De hecho, muchas veces, a veces, valga la redundancia, en la misma formación, Dios viene hablando qué podemos y qué no podemos hacer. Y dentro de las predicaciones, dentro de las formaciones, dentro de lo que sucede cuando los jueves van a hora santa, la prédica, la oración, todo nos está hablando. Y a veces la gente dice, uy, mi marido habló con usted, mi esposa, mi hijo, no, es que todo lo que usted dijo era para mí. Sí, claro, porque el Espíritu Santo lo pone de tal manera en el que predica. ¿Para qué? Para que uno entienda que Dios le está llamando la atención. Y no que sus hijos, los que tenemos autoridad, los que tenemos coordinaciones, los sacerdotes, el papa y todo, tengan que estar guerreando con la gente. ¿Por qué? Porque Dios guerrea por nosotros con su misma palabra. Hay un dicho que dice, al buen entendedor, pocas palabras. Mateo 3, 1, 12, predicación de Juan Bautista. Cuando él vio que muchos de los fariseos y los de saduceos venían a su bautismo, les decían, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento, porque él sabía que esos saduceos y esos fariseos, que ya son famosos en la Biblia, eran gente que se acomodaba a lo que venía. Y ellos ya estaban viendo que algo iba a pasar. Entonces se acomodaban y se decían que estaban arrepentidos y iban para bautizarse. Pero en realidad Juan sabía por el don de entendimiento, inteligencia y del Espíritu Santo que eran mentirosos. No crean que pueden decir, tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún estas piedras Dios no puede levantar hijos de Abraham. El hacha ya está lista para derribar la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Palabra de Dios. Esta palabra se las decía por eso. Porque si ellos creían que lo iban a engañar, estaban equivocados. No lo iban a engañar. Ya él sabía que estaban mintiendo. Y aunque ellos dijeran que eran hijos de padre Abraham, Isaac, y Jacob y todo, Juan Bautista les deja muy claro. Y eso también nos lo dice a nosotros, hermanos. Eso nos los está hablando hoy a nosotros. Cuando usted y yo tenemos supuestamente arrepentimientos y hacemos cosas que no están bien y ponemos cara de yo no fui, Dios sabe si ese arrepentimiento es real o no porque Él conoce el corazón del hombre.
Y le advierte a todas esas personas que a veces fingen, hay personas que fingen un perdón, a veces fingen una lealtad, a veces fingen una fidelidad, ¿verdad? ¿Cuántos esposos infieles hasta la muerte lo niegan? Hasta que ya todo sale a la luz y ya no pueden negar que tuvieron un amante. Ya no pueden negar que mintieron. Ya no pueden negar que escondieron platita y no se la dieron toda la doña porque querían echarse una canita al aire. O al revés, ¿cuántas señoras guardan y no le dicen al marido que tienen esto y el otro para que no se lo quiten? Bueno, ahí habría ver qué es de Dios y qué no es de Dios, ¿verdad? Pero lo que sí yo sé es lo siguiente. El hacha no es, ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Nosotros sabemos los signos de los tiempos, nos están llamando la atención, hermanos. Si alguien que está aquí conectado no ve que este mundo está cabeza, patas para arriba, que las cabezas ruedan a cada momento, que hay sicariatos y muertes continuas, que el mundo está violento a tal manera que vean ese señor del bus que empujó al otro y lo mató por puro enojo, que estamos en una carretera y alguien le raya al otro y el otro se le mete adelante, se baja con una hacha, con un arma y patea y golpea y hasta disparen y matan. Que los jóvenes ya no creen en Dios. Ya no creen, en la mayoría de ellos no creen en Dios. Ah, pero si creen en la fiesta, en el licor, ojalá que haya droga, que qué bueno, que ahora es todos, todas y todes, ¿verdad? Ya no saben ni qué inventar. Es una barbaridad. El mundo está, colegios, universidades, donde hay disparos en alrededor del mundo, guerras, tráfico de órganos, de niños raptados, que les quitan parte de sus órganos o los venden, o muchachos, jovencitas y muchachos jóvenes que los venden para prostituirlos en diferentes partes del mundo, que en cuestión de 1 o 2 días ya están fuera de este país. Mira, aquella niña que se perdió, que todavía no se sabe nada. ¿Cuánto hemos orado por eso? Vean la guerra de Ucrania. Yo no sé, hermanos, miles de millones de personas alrededor del mundo muriéndose de hambre. En pocas manos, mucha riqueza. ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Qué signo está poniendo el Señor? ¿Será que ya viene el tiempo que se va a de raíz derribar los árboles? Y lo que no dio fruto en Cristo Jesús va a ser quemado, echado al fuego, y ya ustedes saben que está hablando la palabra, ¿cuál fuego va a echar? ¿Qué estás haciendo tal vez en los últimos días de la carrera de tu vida? Pecando, echando para atrás todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, entrar por la puerta angosta y de repente estás abriendo la ancha para ser feliz, porque tienes derecho a ser feliz y a realizarte como hombre, como mujer, como joven, como niño. Sí, tenemos ese derecho, siempre y cuando no infringamos la ley de Dios, siempre y cuando no la infringamos. La fortaleza sobrehumana de los santos, que son santos sonrientes, mártires felices de ser martirizados. Y uno dice, Dios, yo seré feliz que lleguen a mi casa, me cojan, me torturen y me maten por Cristo Jesús. Llegará el día en que seré feliz. Wow, pues no sé, hermanos, si te dijeran eso, serías capaz de que te maten por llevar un rosario, como en otras latitudes, África y otros lugares? ¿O simplemente te lo quitarías para conservar la vida? ¿O por predicar? Esa es una pregunta muy profunda para todos nosotros. Dios
es invisible, esa fuerza que le da a los mártires que crecen sin límite, que los hace inmutables ante las torturas, les da una paz. Esa esencia consiste precisamente en revestir al hombre de una fuerza portentosa. Vamos a ver a San Esteban, primer mártir. Lo cogieron, lo apedrearon y ¿qué dijo? Perdónalos, Señor, que no saben lo que están haciendo. Perdónalos por lo que me están haciendo. Y lo estaban matando. San Lorenzo, diácono y mártir, el 10 de agosto es su día. La tradición cuenta que San Lorenzo, después de que habían asesinado al Papa Sixto II, él cogió todos los bienes de la iglesia, los cáliz, toda la posesión económica que podía, joyas, todo lo que tuviera, y lo revendió y repartió entre los pobres. Lo que no pudo, lo repartió. Lorenzo fue uno de los mártires que fueron ajusticiados junto con el Papa II en esta persecución del emperador Valeriano. Estamos hablando que San Lorenzo murió, pero antes de morir le dio lo que pudo al pueblo y estaba feliz de eso. Y estaba feliz. Es un santo, por algo es un santo. Los actos propios de la virtud de la fortaleza. Santo Tomás de Aquino nos dice esto. Hermanos, veamos, revisemos si tenemos algunas de estas virtudes. Acometer y resistir para vivir. O sea que vamos dándole, vamos resistiendo, vamos viviendo en fe. Realizar la verdad y el bien. Tratar de ser personas coherentes con el evangelio y coherentes con nosotros y la moral en la cual estamos envueltos en nuestra sociedad. En muchos anteriores formaciones hablábamos que es importante no desligarnos del contexto socioeconómico y cultural que rodea el pueblo en que vivimos. No es lo mismo esos valores en Venezuela, en Cuba, en China, incluso en Nicaragua, que tienen un régimen comunista, a lo que es realizar el bien y la verdad en Costa Rica, en Panamá, en Colombia o en cualquier latitud del mundo. ¿Por qué? Porque son culturas y que nos vienen permeando. Por ejemplo, voy a irme un poco a lo de Costa Rica. ¿Cómo es el tico? Bueno, todo el mundo diría pura vida, ¿verdad? El tico es huraño. El tico no es fácil de que entre una conversación, pero es sumamente hospitalario, sumamente educado. Y usted oye a los extranjeros que siempre dicen, lo tratan a uno súper bien, son muy educados. ¿Por qué? Porque en otras latitudes no te tratan un turista tan bien. Somos personas muy confiadas. Nos cuesta desconfiar. Somos personas solidarias y dadivosas. El pueblo de Costa Rica en general es así. Vean en un terremoto, vean en una inundación, vean en una ayuda a en cualquier institución, vean Navidad, cómo todo el mundo se desborda por ayudar a los más necesitados, especialmente los niños. O sea, ese es el tico. Pero el tico también es hurañito. No es tan fácil entrarle. Depende de dónde viva y cómo es. Pero en términos generales, la ciudad, pues somos más abiertos. En el campo son muy hospitalarios, pero también tiene sus manitas ahí, un poquito, a ver cómo se tantea el asunto. Ser valiente quiere decir realizar el bien haciendo frente a las dificultades. ¿Cuántas veces estamos nosotros malitos de plata, de comida? Pasa alguien y sacamos de lo nuestro y le damos.
¿Cuántas veces tienes un amigo y vos decís, mira, tengo 2,000, te doy 1,000 y yo me quedo con 1,000? Nos ha pasado, sí, nos ha pasado. ¿Por qué? Porque Dios nos viene trabajando en nuestros corazones y entonces podemos hacer el bien a pesar de. ¿Cuántas personas me han dicho para Navidad? Bueno, yo tengo que comprarle a mis hijos lo que necesitamos, pero yo voy a sacar para ayudar también a los niños que más lo ocupan, porque mis hijos de alguna manera son privilegiados, van a tener ropita y un juguetito. Le vamos a ayudar a esos niños necesitados. Estás sacando de lo tuyo, de tu dificultad, para compartir. Pero se puede hacer frente de dos modos. Usted puede tener la fortaleza de dos modos. Uno, resistiendo y atacando. Según de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, en otras traducciones dice, no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de valentía. Y ahí está el secreto de la fortaleza, ser valiente ante la adversidad. San Lorenzo, bien de peligro, recogió todo el dinero, como les dije, vendió todo, se lo dio a los pobres, los cáliz, los candelabros, todo. Santo Tomás de Aquino dice, afirma que los audaces se adelantan y buscan el peligro, pero una vez en él, se vuelven atrás, poseídos por el temor. ¿Quién es el audaz? Él dice audaz, pero en realidad es el imprudente. Es el imprudente. Es aquella persona que es impulsiva, que toma decisiones impulsivas, que dice, yo voy a hacer esto y ya. Y después dice, uy, ¿cómo dije que iba a hacer esto? Y me estoy metiendo con un hombre tan grande y es peligroso y es un partillero. Y entonces se mete otra vez al carro y dice, no, me voy a arriesgar, mi familia. O sea, se da cuenta de lo que dijo. Es audaz, es imprudente, es impulsivo. Aquella persona que llega y dice, es que usted y dijo hasta lo que iba a morir, al jefe, al vecino, al que sea, y después dice, Dios mío, qué torta. Y empieza, bueno, mi amor, perdón, es que no, yo no quería decir eso, no, yo lo que quería decir es que sí, que sí, que estamos bien, que yo la amo mucho, pero que a veces yo no quiero decir que nos divorciemos o que nos dejemos, no, el imprudente no tiene dominio propio. El imprudente toma decisiones a la ligera. En otras palabras, no conecta su mente con lo que puede suceder. No lo analiza, no lo procesa, simplemente saca y hace y luego estamos en problemas, ¿verdad? Y aquí entramos a otro don y este es un don muy delicado, que es el don de consejo. Es el que capacita al hombre para oír la voz de Dios en situaciones difíciles de la vida, que nos orienta para encontrar la justa decisión. Juan 14:26. En adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. ¿Quién va a enviar el Espíritu Santo? ¿Para qué nos va a servir el Espíritu Santo? Nos va a enseñar, nos va a recordar, nos va a guiar, nos va a colaborar. Este don, más que, bueno, todos los dones. Y vean, hermanos, cómo se repite y se repite las virtudes. Porque no solo los dones nos permiten escuchar la voz de Dios. Las virtudes cardinales y teologales que ya hemos visto también nos ayudan a conseguir cómo escuchar la voz de Dios. Eso no viene en una cajita de cornflakes. No viene, repito, en forma espontánea. Eso viene en un proceso.
el discernimiento, lograr dar un discernimiento a una persona sobre una situación, sobre un consejo, no es nada fácil. La persona tiene que tener como número uno el discernimiento, como número dos la prudencia y como número tres la misericordia para no juzgar a la persona que se está escuchando. Ya llevo tres. Y como número cuatro, la paciencia para tener una escucha atenta, real, no oír, escuchar a esa persona. Y la más importante al final de todo esto, poniéndolo en práctica, la docilidad a la voz de Dios para poder guiar a ese hermano que nos está pidiendo ayuda. Si usted tiene todo esto consolidado en su vida, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios porque usted va a poder oír la voz de Dios más fácilmente y va a poder aconsejar a sus hijos, que es lo que a nosotros nos surge poder aconsejar a nuestros hijos, nos surge aconsejar a nuestro esposo, esposa, nos surge aconsejar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de comunidad, a toda la gente que está alrededor nuestro, que siempre llegan, ay, es que yo quiero ver si estoy confundido, estoy preocupado con tal situación, ¿qué puedo hacer? Bueno, aquí está la respuesta en una sola filmina, en una sola diapositiva. En una sola. Discernimiento, prudencia, misericordia para no juzgar, paciencia para escuchar y la capacidad de con todo esto poder escuchar la voz de Dios que nos dice, vaya por aquí, vaya por allá. Y es un compromiso sumamente delicado el poder dar un consejo. El don tiene dos facetas. Dócil, sinónimo de. Oiga todo lo que se necesita para este don y para muchos. Obediencia, respeto, sujeción, sumisión y aceptación. Obediencia. ¿A quién? Al Espíritu Santo, a las autoridades que a veces nos dicen no hagan esto, al esposo, a la esposa, los hijos. Los mismos hijos a veces nos aconsejan, a veces no tienen razón y otras veces sí. Por eso el discernimiento es muy importante. Respeto a todo. Sujeción, ¿qué sujeción? Es sujetarse a algo. Sujetarse a la palabra de Dios, sujetarse al amor de Dios, sujetarse a la prudencia, sujetarse a la paciencia, sujetarse a todo aquello que Dios nos pide. Sumisión, ser sumiso no quiere decir que usted haga lo que los demás dicen y así como un caballito. No, la sumisión es ante Dios. Y si nosotros vemos que la persona que nos está aconsejando está llevándonos a aceptar una realidad en nuestra vida, es importante obedecerle, porque entonces, ¿para qué vas a buscar un consejo si no lo vas a llevar a cabo? Y esto pasa mucho. Ay, es que venimos para que nos aconseje. Tienen un pleito de gatos, empieza uno a trabajar con la pareja, les dice hagan esto, hagan el otro, vean acá, hagan allá, y al final no hacen nada de lo que se pidió. ¿Hacia dónde va eso? Hacia el canasto de la basura. ¿Por qué? Porque si alguien quiere ser dócil al Espíritu Santo para aconsejar y para recibir un consejo, debe
ser dócil al Espíritu Santo, dócil a la persona que se está, al consejero que se está dejando guiar por el Espíritu Santo. Y ese consejero debe ser un consejero que se mantiene en medio, justo. Ni me voy con uno, ni me voy con el otro cuando son parejas. Incluso cuando es una sola persona, uno sabe por medio del Espíritu Santo que esa persona no tiene la totalidad de la verdad. Que hay parcialidades, hay posiciones personales y percepciones personales. Y me voy a meter un poco ahí a la psicología. Mi verdad, esa es mi verdad, la que yo estoy exponiéndole a alguien que me aconseja, pero no puede ser la verdad de mi mamá, de mi esposo, de mi hijo, de la persona a la cual yo tengo alguna confrontación. Porque es mi verdad, no es realmente la verdad. Y a veces cuando escucha uno a las parejas, el esposo tiene una verdad, la mamá tiene una verdad y los hijos tienen una verdad. Entonces el consejero debe tener un fino discernimiento para encontrar la justa verdad. Y eso no es fácil, hermanos. Por eso ser consejero es una cosa muy delicada, no es de soltarnos a la lengua y decir, mire, yo pienso que usted, sí, aquí, allá. No, señores. Eso hay que pedirle inmediatamente al Espíritu Santo. Cuando a mí me dicen, necesito consejo, yo me hago chiquitita. Y yo nada más digo, Espíritu Santo, dime qué tengo que decir, ayúdame. ¿Por qué? Porque me da pavor dar un consejo equivocado. Me voy a equivocar porque soy ser humano. Nadie ha dicho que hay un consejero perfecto. Yo me he equivocado, claro que sí. Pero cuando yo me someto al Espíritu Santo y soy dócil a él, lo logro. Esa es una faceta, la docilidad, tanto del consejero como el que aconseja. Cultivar el silencio en el alma. Escuchar al Espíritu Santo. Acallar sobre todas las preocupaciones, pasiones y apegos. Si usted logra hacer eso, el Espíritu Santo le va a hablar. Si quita todas sus preocupaciones, sus enojos, su molestia, todo el apego sentimental que puede tener, y usted deja que el Espíritu Santo le hable, lo enfoque, no solo en sentimiento, en voz y todo, sino incluso en palabra. Vea, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Todo lo que queráis y será hecho. Ah, pero nosotros no nos sostenemos sobre eso. No leemos la palabra de Dios. Y si usted no lee la palabra de Dios, no conoce las promesas de Dios. Y si usted no lee la palabra de Dios, no conoce lo que Dios quiere de usted. ¿Cuántas veces usted y yo tenemos una disyuntiva y el mejor consejero es la palabra de Dios? Usted ora, abre su Biblia y exactamente le sale la respuesta a su petición. Pero no lo acostumbramos. El Papa Francisco, el 7 de mayo del 2014, dijo, la persona ordinariamente dócil a sus inspiraciones se madura cada vez más naturalmente con él. O sea, que entre más dócil sea yo ordinariamente en mi vida, cuando cocino, cuando me baño, cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando trabajo, cuando en todo momento estoy orando al Señor. Me hago natural con Él, como vimos en el don del temor. O sea, me hago pegado a Dios, a lo divino. En el momento en que los acogemos y los albergamos en nuestro corazón, el Espíritu Santo comienza a hacernos sensibles a la voz de Dios, a orientar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras intenciones según el corazón de Dios. Qué hermoso esto. Yo quiero, hermano, hermana que me escucha, que ponga mucha atención a estas palabras del Papa.
En el momento en que lo acogemos y lo albergamos en nuestro corazón, le damos campo al Espíritu Santo, quitamos esa soberbia de que yo soy muy calva, que yo lo entiendo, que yo aquí, que yo allá, el yo-yo que tenemos, y le damos, quitamos ese orgullo, quitamos esa soberbia y nos declaramos nada ante Dios. Ordinarios, seres humanos equivocados, seres humanos débiles. ¿Para qué? Para que el Dios venga a nuestro corazón y el Espíritu Santo comience a hablarnos y empiece a orientar todo nuestro ser, cómo pensamos, qué sentimos, qué intención tengo yo en mi corazón al decirle algo a mi hermano. Cuando viene de Dios, hermanos, y esto es parte de lo que estamos ya viendo de cómo nos habla Dios, cuando usted tiene un buen sentimiento, eso viene de Dios. Por ejemplo, cuando usted tiene un jefe bien malévolo, que le pone, que le está poniendo continuamente el pie encima, que está molestando continuamente su trabajo, criticándola, lo está molestando y le hace su vida un infierno. Usted tiene muchas posibilidades. Bueno, le puedes echar una maldición. Puedes ir a donde una divina a ver qué te dice, qué le va a pasar al desgraciadísimo ese. O te dejas guiar por el Espíritu Santo, o yo dije cosas horribles, pero también nosotros podemos sentir odio por esa persona, malquerencia, decirle el mal viejo, idiota, vieja, ojalá le vaya mal en la vida, que nunca tenga que vivir lo que yo estoy viviendo, etcétera, etcétera. Esos son maldiciones que nosotros lanzamos con nuestra boca a las personas. Por si acaso ustedes creen que es solo una maldición de esas de entierros y vudú y amarres y toda esa cosa. No, no, no. Estamos hablando que nosotros podemos maldecir con nuestra boquita, que también damos besitos, como dicen, decimos cosas feitas, cosas feitas. Entonces, si el Espíritu Santo está con nosotros, ¿qué diríamos? Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Señor, te pido por él o por ella, porque debe tener una historia de vida muy dura para que esa persona actúe así. Señor, debe tener algún problema en su corazón, en su mente, para que esta persona actúe de esta manera. Señor, bendícelo. Cámbiale, transforma ese corazón. Señor, te pido de todo, de lo más profundo, cámbialo a un puesto mejor, Señor. Llévalo a un puesto mejor. Y yo lo he hecho. Mi hija tenía una jefe, pero tremenda. Y yo, mire, calladita más bonita, empecé, Señor, bendícela, Señor, cámbiala, dale un mejor puesto, aléjala de ellos, aléjala, porque no solo va con ella, aléjala de esa sección, póngala en otro, que no tenga nada que ver, que venga otro, que sea buena gente, que los quiera, que los ayude, y empecé a orar y orar y orar. ¿Y sabe qué pasó? La cambiaron, y más arriba, pero lejitos de ellos. No los molestó. También le pedí que le cambiara el corazón porque no molestara a los demás, ¿verdad? Porque si no, la pasamos y sigue fregando otros también. Entonces, cambiar ese corazón. ¿Qué es eso? Lo que estamos diciendo. Dejarse guiar el pensamiento, el sentimiento con Dios, porque Dios nunca va a querer para otro ser humano lo malo. Nunca te va a poner, hazle algo. Acúsalo con el jefe mayor. No hagas eso para que se enoje más. No le ayudes con el trabajo, deje que se mate solo. ¿Sabe qué? Nada de eso es la voz de Dios. Entonces, este curso está enfocado en eso. Mire cómo Dios ya nos viene contestando por los dones y carismas y por estas cosas. Eso no viene de Dios, ese no es pensamiento de Dios y eso no es una voz que Dios daría, porque Dios en su cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Lo mismo dijo Esteban y lo mismo han dicho muchos santos. Pero sí podemos pedir nosotros como seres humanos, aléjalo de nuestro camino, Señor, llévalo por bien, que sea muy feliz, que sea muy feliz ella. Si nos han quitado el marido, bueno, que Dios bendiga a esa nueva relación, que sean felices, todo, dame a mí la paz. Claro, decir esto lleva su tiempito y sus años y un perdón, porque si no perdonamos no vamos a desear eso. Y en el fondo siempre nos va a revolver el estómago pensar en nuestro excónyuge o en la persona que llevó a la separación esa relación. Ustedes verán cómo les está hablando Dios, cómo les está hablando el Espíritu Santo. La otra faceta es dúctil. Una es dócil, dúctil. La palabra dúctil viene mucho de metales. Y yo diría que aquí el Señor nos habla mucho del alfarero y la arcilla. Pero bueno, veamos lo que dice el diccionario dúctil. Tratándose de metales que es susceptible de ser deformado mecánicamente, es especial de ser extensivo en forma de alambres o hilos sin romperse. El aluminio es más dúctil que el hierro, que pueden moldearse o deformarse con facilidad. El suave es el suave y dúctil oleaje del jardín. Bueno, más claro, dúctiles, que podemos ser deformados, transformados. ¿En manos de quién? En manos del Señor. Como el barro que Él toma, el alfarero, y nos va moldeando y saca una vasija hermosa. Pero antes de que nosotros tengamos este proceso, todos estos dones y que Dios nos hable, antes de todo eso, con todo respeto, hermanos, pasarán años, años, años y años y años y años para que el Señor nos hable con claridad. ¿Por qué? Porque Él nos puede dar algunos luces, algunos cambios, nos puede ir puliendo poquito a poco. ¿Por medio de qué? Por medio de las pruebas, por medio de los lugares donde nos ponen, por medio de los lugares que nos quita, por medio de las personas que nos pone y que también nos quita, o que terminamos en un pleito terrible, que eso no lo quiere el Señor. Entonces, nos va transformando y va a llegar el día en que tengamos una hermosa vasija en las manos de Jesús. Y esa vasija vamos a ser usted y yo, hermano. Y el camino es largo, doloroso, tropiezos, levantadas, pero si usted y yo nos mantenemos, el Señor va a ir transformando. Nos va a hacer dúctiles, dóciles y dúctiles. Juan Pablo II, el 24 de abril del 91, dijo: con este don de consejo de la persona, bajo la inspiración del Espíritu Santo, juzga rectamente lo que conviene hacer, incluso en casos muy difíciles. No hay nada más difícil que aconsejar un matrimonio y nada más delicado para mí que aconsejar un matrimonio. ¿Por qué? Porque no solo estás hablando de dos personas, sino normalmente estamos hablando de 5, 6, 8, 3, 2. Depende de los hijos que tenga. Y no solo eso, podemos estar hablando de 50 personas. ¿Está loca esta señora? No, porque ese hombre tiene familia, tiene mamá, tiene papá, tiene hermanos, tiene primos, tiene amigos. Y la señora tiene lo mismo. Eso quiere decir, cuando una pareja se divorcia, no impacta al esposo y a la esposa. Impacta a los hijos, a los suegros, a los papás, a los hermanos, a los primos y impacta a los amigos, que nos sentimos dolidos cuando una pareja se divorcia.
¿Ustedes no han pensado en eso? Es un ajedrez donde va cayendo en muchas piezas. En el trabajo también, compañeros de trabajo que se duelen y que nos afectan el trabajo. O sea, esto de aconsejar un matrimonio no es pararse y decir, ay, bueno, no sé, sigan adelante y no sé qué. No, hay que ver si ese consejo va a edificar o va a llevar a una disolución de ese matrimonio. O sea, no hay problemas eh, que nunca faltan y que a veces nos parecen insolubles. O sea, no tenemos solución. Usted ve y dice, no, esta pareja no tiene salida. No tiene salida porque uno le dice, haga esto y no lo hace, haga esto y no lo hace. Incluso personas que necesitan ubicación psicológica para ciertas heridas y usted le dice y no lo hacen. No hacen lo que el Señor pone. Voy a poner un ejemplo. Una señora llegó con una situación delicada de la hija. Bueno, le oramos, me puso que la hija estuvo muy bien, 6, 7 meses. Luego viene otra vez y yo le pregunto, ¿hicieron lo que les dije? Y se vuelven a ver una otra. Ah, como estaba curada, entonces no fueron a misa, no rezaron rosario, no hicieron misericordia, no trataron de vivir en gracia, no se confesaron y pudiendo a las dos, porque la niña ya tenía 10 años, 11 años. Entonces, por el amor a Cristo, qué duro, ¿verdad? Qué duro. El Espíritu Santo socorre e ilumina. Puede decirse que tiene una inventiva infinita, tiene una mente divina, puede desatar cualquier nudo del suceso que sea de cualquier ser humano, hasta los más complejos, impenetrables. El Espíritu Santo, la oración, la fuerza de Dios es inconmensurable. Miren cuánto hemos orado por Ucrania y Rusia. Yo no sé, pero yo me he mantenido al pie de la lucha con esa guerra y otras más. Y yo le decía, Señor, toca el corazón de Putin, toca el corazón de él, toca el corazón y nada. Entonces yo decía, pero dime cómo orar. Entonces empecé, toca el corazón del Kremlin, que es como la asamblea legislativa, y hay una gerontología ahí autocrática, ¿verdad? Que son los más viejitos del antiguo comunismo. Entonces yo les decía al Señor, tócalos a ellos que ya están viejos y se dan cuenta de los errores que se cometieron. Toca a la gente, al pueblo, que se levanten, haz algo, Señor, pero que si ese hombre no cambia su corazón, quítalo de ahí, quítalo, Señor, para que no haya más muerte. Ve, ahora se está teniendo una revuelta y no se sabe qué va a pasar con él. Puede ser que lo quiten y venga otro. No sé, Grasno, ¿verdad? Que fue presidente antes que él. Que si va a ser mejor o peor, no lo sé, pero espero que sea mejor, por lo menos que pare la guerra, porque Rusia está quebrada, Ucrania está quebrada, nosotros también estamos quebrados, porque ha impactado a todo el mundo. Él desata lo que sea. Por eso la oración es y será nuestra solución, pero tenemos que dejarnos influir por el Espíritu Santo. El don de consejo es la virtud y prudencia. El don de consejo se perfecciona con la prudencia. La prudencia es discurrir e investigar cuidadosamente, o sea, ver todo, escuchar la persona, escuchar qué vivió, qué hizo. Cuando nosotros atendemos en los jueves para orar por la gente, uno empieza. ¿Cómo era su mamá? ¿Cómo era la relación con su mamá? ¿Cómo era la relación con su papá? ¿Cómo era la relación de los hermanos? ¿Cómo era la relación con los familiares? ¿Cómo era la relación de su esposo, esposa, de su novio? ¿Tiene algún problema? ¿Le ha costado perdonar a alguien? ¿A quién le ha costado? ¿Cómo fue su nacimiento? Y ahí vamos viendo todas las ataduras que tiene la gente y las heridas. Por eso es que pedimos cita y por eso duramos hora y media y a veces más con una sola persona,
¿Por qué? Porque estamos cuidadosamente discurriendo, caminando, surcando la vida de la persona. ¿Para qué? Para ver en qué dirección vamos a orar. La misión propia de la prudencia es dirigir para decidir con rectitud y rapidez. ¿Por qué? Porque las personas llegan con la necesidad de una cosa determinada, de una situación determinada, de una enfermedad así determinada. ¿Ven ustedes cómo es necesario estos pasos? Y la prudencia nos lleva a ello, no a decir, ay, sí, vea, usted haga esto. Ah, no, el Señor me puso, o yo pienso, o yo viví un matrimonio así, o un divorcio así, y yo tuve un trabajo así, hice esto y esto, haga eso. No, Señor, porque lo que es bueno para el ganso no es bueno para la gansa. Entonces, no podemos decir que una cosa es buena para todos. Hay que discernir, hay que investigar, hay que orar para tomar la mejor decisión. Vean que no estoy hablando que esto no es fácil. Es como un instinto divino para acertar en el camino que más conviene para la gloria de Dios, porque cuando usted aconseja no es solo para la persona, es para la gloria de Dios, y dependiendo de eso se ve o no la gloria de Dios. El don de consejo y el Espíritu Santo nos llama al corazón a dar a entender de modo directo lo que debemos hacer. Infuso. El Espíritu Santo, yo espero que ustedes aprendan esto, hermanos, porque lo hemos dicho varias veces. Que es el pensamiento infuso y directo. Aquel que viene a nuestra mente en un solo golpe. ¿Quién puede tener un discernimiento infuso? Todos podríamos tenerlo, pero hay que discernirlo mucho. Lo que yo sí sé es que el discernimiento infuso viene en las personas que vienen cumpliendo lo que yo he venido diciendo. Paciencia, prudencia, obediencia, misericordia, ¿qué más he dicho? Innumerable, humildad, escuchar, bajar nuestras pasiones. Entonces podemos, en forma infusa, el Señor nos puede dar una respuesta. Pero si a usted se le viene un pensamiento de que se tire una zanja y se tira, pues eso pues no es un discernimiento infuso. Usted tiene que discernir si tirarse a la zanja es para protegerse de una balacera o para quebrarse la vida, y un brazo, una pierna. Estoy poniendo una exageración, pero creo que es una hipérbole lo que estoy diciendo, ¿verdad? Metafóricamente hablando también. Hermanos, cuidado. Cuidado con los dones y carismas, por favor. Cuidado. El discernimiento infuso para aplicar en el don de consejo. Este es un don de Dios. Lo tienen los sacerdotes, los religiosos, los seglares, que sin una gran formación teológica espiritual tienen una capacidad de discernir y aconsejar. Puede ser que sea algo natural dado, pero necesitamos pulirlo en el Señor, porque sí, los sacerdotes se les da mucho este don de consejos religiosas. ¿Por qué? Porque tienen que confesar y ayudar y guiar a todos nosotros. Grandes santos que tenían comprobadísimo este don. San José de Cupertino, San Juan María Vianney, conocida como el cura de Ars, porque estaba en el pueblo Ars, Santa Teresa de Jesús, por mencionar algunos otros que tienen la capacidad infusa que Dios les hablaba directo. Padre Pío, Sor Faustina, Catalina, bueno, casi todos los años. Infuso, o sea, que venía a ellos. Que no es que viene para todos nosotros. Podemos disponer del don, para ello necesitamos la humildad convertida en súplica. Romanos 1, 5, 16 y 26.
El acto de fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela. Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad. La Sagrada Escritura llama a este asentamiento obediencia de la fe. Obediencia de la fe. O sea, que ustedes y yo debemos humildemente suplicar por una persona, por nosotros, para que tengamos la fe obediente. O sea, que lo que sentimos sea un acto de fe, cumpliendo los mandamientos, llevando a las personas al mejor lugar. Isaías 8, porque mis pensamientos, dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. El Señor, porque como los cielos más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Debemos estar receptivos en oración continua. El que vive en presencia de Dios es el único que puede pensar, discernir, hablar y obrar siempre desde Él, según cuáles fueran las circunstancias. O sea, la persona que está en continua oración es el que puede escuchar la voz de Dios. No importa la circunstancia, el Señor va a darlo. Vea que les vengo a decir, porque tal vez me dijeron, ay, nos habló de dones y todo, pero no nos dijo cómo escuchar la voz de Dios. Si alguien me dice eso, le doy un cosco. Porque durante todas estas semanas hemos visto cómo hay cosas que nos llevan a oír la voz de Dios. Saber que Dios nos habla realmente. Y un pilar de eso es la oración continua. La humildad. Ella nos libera de la imprudencia, de la prisa, del miedo, de las temeridades, como esa gente que coge un auto y va rayando, es temerario, o sea, pausado, tranquilo. Se hacen las cosas, capaces de entender razones, incluso nos llevan a pedir consejo a Dios y nos hace hombres y mujeres prudentes. La obediencia, sin ella no podemos actuar con el don de consejo, pues la desobediencia frena la obra interior del Espíritu Santo. Oigan, qué rudo esto. Si Dios te dice, quédate callado ante esta situación y no aconsejes nada, entonces usted se queda callado y no abre su bocota. Ay, pero y tal, ¿y qué les parece esto? No, pausado, obedientes al Espíritu Santo, obedientes a las autoridades por el amor a Cristo, obedientes. Qué difícil es eso. Y para ser obedientes necesitamos humildad. Si no, estamos fregados. Acostumbrados a proceder siempre con reflexión y sin apresuramiento. O sea, 2:14. A veces Dios te lleva al desierto para hablar a tu corazón. ¿A qué se refiere con desierto? ¿A qué se refiere con desierto? Se refiere a las pruebas, a los momentos, a lo difícil. Antonino Fiesori es conocido como Antonino el Dominico, era dominico. Él tenía este don de aconsejar bien a la gente, por eso lo consultaban y lo buscaban fieles, autoridades gubernamentales, civiles, sacerdotes, religiosos, los más pobres de la ciudad. La gente lo llamaba el padre de los consejos. Este era un santo que por su humildad, su obediencia, su prudencia, su paciencia, su misericordia, su prudencia completa, fue uno de los consejeros de por siglos de los siglos más buscado. Tal vez ustedes no lo conocían porque no conocen mucho de santos, pero por eso hay que aprender de los santos. Santa Catalina de Siena fue laica dominica también. A pesar de su poca preparación, se involucró en la convulsa política de su época y sirvió a los más necesitados. Mística y doctora de la iglesia. En sesiones anteriores hablamos de Santa Catalina de Siena, la cual aconsejó
a los papas, aconsejó gobiernos, aconsejó a todo aquel que llegaba. Entonces, nosotros debemos tener claro que para que podamos aconsejar, debemos ser fuertes, tener la fortaleza y aprender de todas nuestras debilidades. Pero también debemos tener dos facetas, dúctiles y dóciles, obedientes, prudentes. No me canso. ¿Por qué no me canso? No sé, el Espíritu Santo es. Yo nada más repito y ustedes lo saben. Dóciles, dúctiles, obedientes, prudentes, misericordiosos, humildes. Esos son virtudes y dones que solo nos lo da el Espíritu Santo. Y si queremos lograr oír la voz del Espíritu Santo, vamos a tener que llegar ahí. Perdón porque dije que era el don de de piedad, pero no, es el de consejo y fortaleza. Aquí yo tengo que cambiar eso, después lo cambio para subirlo con el correcto nombre. Ahí yo le voy a mandar al hermano Oscar la pequeña explicación de este don, de estos dones que yo espero que hayan tomado notas ustedes y que es muy importante que ustedes y yo aprendamos a esto. Vamos a hacer oración. Nos quedan minutos. Creí que se me iba a hacer más corto, pero yo no sé, se me hizo más largo de lo que yo pensaba. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre eterno y misericordioso, hoy clamamos a ti por estos dos dones, el de consejo, Señor, y el de fortaleza. Tú nos conoces. Sabes que muchos de nosotros no hemos tenido nuestra casa en la roca firme, sino en la arena. Y que muchos de los vendavales y pruebas, Señor, nos han botado y nos han hecho sentir débiles. Pero tú, Señor, tu Espíritu Santo ha venido en nuestra defensa, en nuestra ayuda. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que nos des todas las virtudes para lograr ser fuertes en ti. Así como Juan, que nos alejes como Sansón, que era fuerte físicamente, pero débil en la carne. Que tú nos des fortaleza en el espíritu, Señor, para seguir constantes en ti, perseverantes en ti, a pesar de la prueba, a pesar de los años, que aunque pasemos años pidiendo algo, Señor, perseveremos. Porque como dice tu palabra, tus caminos no son nuestros caminos, tus pensamientos no son nuestros pensamientos, y todo llegará en su momento dado. Lo hemos vivido, Señor. Hemos visto milagros de milagros en nuestros hermanos y en nuestra vida en el momento indicado que Dios lo ha dado, no antes, no después. Danos, Señor, esa paciencia, esa virtud de la paciencia, la prudencia, la humildad, para no ser soberbios y tratar de que Dios haga lo que nosotros queremos cuando queremos y a nuestra forma, sino a tu forma, Señor. Hoy humildemente te pedimos un corazón dispuesto a ti, Espíritu Santo, para que nos ayudes, nos guíes y nos dejemos guiar. Te pido también de todo corazón, Señor, en este momento por cada hermano y hermano que está pasando dificultades, enfermedades de familiares, enfermedades propias, problemas de trabajo, problemas económicos, problemas con los hijos, problemas en la comunidad, problemas en el ministerio que puedan estar sirviendo. Ven, Señor Jesús, guíanos y sé tú nuestra fortaleza. Que cada prueba que hemos tenido, Señor, tú saques cosas buenas para nosotros y que nuestro corazón sea moldeado según tu voluntad, Señor. Que ante tanta adversidad podamos ver tu mano
y poder ver con tus ojos espirituales, Señor, en nuestros ojos, para que con ojos de águila podamos ver en el futuro cómo tú nos venías alineando, protegiendo de decisiones negativas. Te pido también, Señor, por este don de consejo, para que nos hagas dóciles y dútiles a ti, Señor, a tu Espíritu Santo, para que podamos escuchar tu voz, que nos llenes de una prudencia sobreabundante, Señor, de una humildad sobreabundante, que nos ayudes a ser pacientes, obedientes, que nos ayudes a tener misericordia con todos nuestros hermanos, así nos hayan traicionado, hablado de nosotros, injuriado, calumniado, que tú nos permitas, Señor, ver tu mano siempre en todo. Y que para aconsejar, Señor, a nuestros hijos en forma especial, te pedimos ese Espíritu Santo en forma infusa, ese Espíritu Santo guiándonos, viendo, transcurriendo a través de toda su realidad, Señor. De todo podamos mirar todas las vertientes, todas las áreas que puedan tener en su vida, para tomar las mejores decisiones, para que nosotros los padres seamos esos buenos consejeros para ellos, con autoridad, con firmeza, con amor, Señor, nunca deseándole mal a nadie, Señor, siempre pidiendo por esas personas que nos han hecho daño, que nos han apuñaleado, que nos han traicionado, que nos han sobrepasado, que nos han mentido, que nos han puesto zancadillas con los jefes, que lo que tú sabes que nos ha pasado, hoy te lo ponemos en tus manos. Te pedimos que nuestro corazón se llene de paz, de fortaleza y de amor por todas esas personas. Tú dicen, ámense, sopórtense unos a otros. Deseen el bien al que le he deseado mal. Ayúdanos que nuestros corazones estén así, Señor, llenos de tu Espíritu Santo. Danos, Señor, lo que tú sabes que necesitamos y haznos como esos santos, Santa Catalina, San Antonino, Padre Pío y todos los demás. Aunque sea una gotita de ellos, Señor, para que podamos llevar una vida semejante a la de ellos y a la tuya, Señor. Si tú tuviste la capacidad de sufrir y entregarse por nosotros, danos a nosotros la capacidad, Señor, de entregar nuestra vida a nuestros hermanos, a tu santa iglesia, para que cada día sea edificada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, si alguien tiene algún comentario o algo que quieran aportar, que levante la mano. Tal vez, doña Aleida, nada más que me llamó mucho la atención como para un don, ¿verdad? También confluyen de alguna manera todos los demás, ¿verdad? Ah, exacto. O sea, Están interconectados. porque digamos, hay que ser muy cargada, pienso yo, porque digamos, sí, la delicadeza de dar un consejo implica otro montón de cosas que hay que cultivar, pero también, digamos, con esto veo que también en el desempeño del resto también se necesita lo demás, ¿verdad? O Y sea eso. que esto no es fácil, Ujú. ¿verdad? No imposible, porque todos tenemos dones y carismas y los vamos refinando, pero sí tenemos que tener el cuidado de tener ¿cómo le dijera? Estas virtudes, que si tenemos esas virtudes, si tenemos los dones y los vamos refinando, vamos a dar fruto. ¿Qué es el fruto? Paciencia, benignidad, templanza, cosas buenas, etcétera. Todo va a ser parte de nuestro testimonio, ¿verdad? Porque si no damos testimonio, si los hermanos no nos corroboran nuestros dones y carismas, porque no los tenemos. ¿Usted me está entendiendo? Sí. Tal vez alguien te dice, es que usted me aconseja también, por eso yo la busco para que me aconseje. Usted tal vez no se ha dado cuenta, pero sí tienes el don de consejo.
¿Ves? Sí, Entonces, si usted dice, mira, yo no me he dado que tenía el don de consejo porque estas personas o varias personas me buscan. Ok, entonces yo tengo que refinar ese don y empiezas a pulirte. Con todo esto que hemos hablado, dame el don de prudencia, Señor, dame la obediencia, dame la misericordia, ayúdame, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a estar ahí, porque Él no está solo en Vicky, en Bárbara, en Claudia, en Bellanira, no, está en todos nosotros. El asunto es tener la humildad y el sometimiento para que Él haga algo en nosotros. y lo otro que me llama la atención, bueno, que pienso yo es que en el tema de la fortaleza, tal vez de ahí, a veces nosotros nos sentimos muy débiles por situaciones que pasan o lo que sea, pero de alguna manera, en alguna perspectiva, cuando uno entiende que ha logrado salir adelante, porque uno sabe que Dios siempre está con uno, pero de alguna manera, aunque sea una gotita de esa fortaleza, Llega. sí, uno no la sobrevive, hay un dicho que dice que Dios no le pone a uno las cosas que uno no pueda sobrellevar, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, aunque nosotros no nos damos cuenta, porque es No es la verdad, solo un dicho, está en la palabra de Dios también. bueno, Te imagínense, pondré cargas que no puedas soportar. sí, pero eso bueno, nos ayuda, pero el hecho de sobrevivirlas es precisamente porque tenemos un poquito, yo creo que tal vez esa fortaleza Dios nos los ha dado a todos, ¿verdad? Solo que en algunos momentos es cuando uno se da cuenta, cuando ya pasó el asunto, porque en medio de la tormenta uno no se da cuenta a veces, pero sí creo que todos tenemos un poquito de eso, ¿verdad? Ujú. Para ir sobrellevando las cosas que nos pasan a diario o en ciertos momentos, digamos, de la vida que son muy duros. No creas. Cuando usted tiene una fortaleza bien puesta, en los momentos de adversidad es cuando ven más la mano de Dios y no te turbas tanto. Por eso hay que la fortaleza estarla pidiendo y la refinando lo máximo que podamos. Bueno, muchas gracias por tu aporte. Maleni, Sí, buenas noches. Siempre, buenas siempre tengo noches. alguna inquietud que compartir. ¿Verdad? Me queda como una inquietud ahí en el pensamiento porque, bueno, el fin de semana estuve en un curso eh, en Buenavista. Ujú. Y se habló de los dones del Espíritu Santo. Y digamos, se dijo como que todos tenemos los dones, pero, ¿verdad? Que todos tenemos todos los dones. Entonces ahora me quedó como la inquietud, si es como que sí tenemos los dones, pero que quizás no los hemos desarrollado. O, Exactamente. o podemos decir que es que sí tenemos solo algunos. Me queda ahí como la inquietud. Yo decir que todos tenemos todos los dones, sí podríamos tenerlos, ¿cómo le digo? Como en nuestro ser, pero Ajá, desarrollados, tal vez exacto, no todos. exacto. O sea, Dios nos da la oportunidad y vea lo que repito, y la palabra lo dice, no lo digo yo. La palabra dice, Dios da los dones y carismas según el Espíritu Santo lo quiera, donde quiera y como quiera y a quien quiera. ¿Ya? Entonces no necesariamente tenemos todos. No todos, no Ok. necesariamente tenemos todos. Ujú. Podría ser que desarrollemos unos más que otros. Por ejemplo, no todos tienen el don de la liberación, ni el carisma de las lenguas, ni el carisma de interpretación, ni el don de discernimiento. Hay gente que no tiene discernimiento, tampoco tienen las Ah, virtudes, son imprudentes, desobedientes. Entonces, eso es cuestión de irlo puliendo y buscando y descubriendo cuáles son los dones que tú tienes, ¿verdad? ahora, doña Leida, ya para terminar, ¿verdad? Me pongo a pensar, yo soy jefa de hogar, ¿verdad? Creo Ujú. que cuando uno es jefe de hogar, de alguna manera, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que Dios siempre nos protege, ¿verdad? Yo siempre he dicho que yo he sido una hija privilegiada de Dios porque Él me ha dado mucho sin que yo le pida. Pero yo creo que hay dones que uno va desarrollando porque la vida de todo, tal vez uno no está
claro en la oración que debe hacer, ¿verdad? Porque yo estoy como en esto apenas empezando, pero sí pienso que al ser madre, uno tiene que desarrollar algunos, porque es una manera de sobrevivir. Por ejemplo, la fortaleza yo creo que todas las madres, jefas de hogar, debemos tenerlas, porque de otra manera no hay forma de salir adelante. Mira, Pero sí, te puedo sí, decir, Maleni, que estás equivocada. ok, Conozco jefas de hogar que se desesperan, que caen en cuentas, que caen en sí, relaciones impropias para poderse mantener, sí, que hay sí. personas que uno dice que una gotita en el vaso de agua y ya se derramó todo y se mueren y se agobian y todo. Tienes Entonces, razón, vieras que eso va a depender mucho, por eso te digo, hay que descubrir nuestros dones y carismas sí, tienes y razón. irlos puliendo, irlos puliendo. Bueno, Gracias. Jorge levantó la mano también, Araya, Jorge. Era yo, es que estoy de este lado con el teléfono de Jorge. Ah, No, bien, ya usted lo aclaró, es que la señora decía que si todos tenían los dones iguales, ¿no? Está escrito que no, que el Espíritu Santo los da según a él le parece. sí. Y no solo eso, sino hay momentos en que nosotros no podemos manejar un don. O sea, eso no es nuestra personalidad. Yo siento con toda tranquilidad, puedo decirlo, que Dios da los dones de acuerdo a nuestra personalidad. Si yo no puedo manejar un don, Dios no me lo va a dar. Por ejemplo, el pensamiento infuso. Yo estoy aquí y yo de repente me viene un pensamiento de que alguien está pensando mal de mí o está enojado. Entonces, si yo no lo sé controlar, yo empiezo. Es que hay alguien aquí que está, o digo el nombre y me enojo. Puede pasar. Entonces, Dios le da esos dones a quien sabe que los puede manejar. Porque a todo el mundo no le da el don de sanación física, porque depende del corazón. Entonces, si uno es así como muy suavecito, iría por todos los hospitales tocando a todos para que se sanen. Y entonces viene una explosión demográfica porque tiene el don de sanación, ¿verdad? Aunque no es así tan fácil, ¿verdad? Ahí algún día explicaré el don de sanación física, pero para poner un ejemplo así un poco exagerado. Bueno, no sé si alguien más tiene algo. Yo quiero pedirle a los que están conectados que le he estado mandando el mensaje de que estamos promocionando unos bonos para ayudar a la cañería de la parroquia que está mal, valen 1,000 colones, para que nos hagan el favor de comprar por lo menos uno, si pueden más, gloria a Dios. Y el que quiera a su nombre, manda el nombre, cédula y teléfono para llenarles el sobre. Lo hacen por simple porque vamos a hacer una sola cuenta para depositar y yo les lleno el sobrecito, pongo simple y lo depositamos para que puedan participar en la rifa de 200,000 colones, de 100,000 y de una canasta de víveres. Y si quisieran donarlo al granito, me dicen, porque si nos ganamos 200,000 colones, no lo vamos a tomar para nosotros, sino lo vamos a dar para el granito de mostaza y las obras de misericordia, que son muchas y necesitamos ayudar a mucha gente. Entonces, el que quiera, lo puede hacer. Ahí yo les mandé el simple móvil, les mandé la fotito y la instrucción para que me hagan el favor y me pasen el comprobante para yo poder hacer lo demás. Ahí yo se lo paso a un hermano que lleva el control. Pero yo lo cojo para llenar, yo tengo los sobres para irlo llenando yo de una vez y el compañero lleva la lista que luego se le va a pasar a la parroquia. Así que les agradezco de todo corazón, todo los hermanos de columnas, los servidores y ustedes, hermanos, que reciben todos los días, todos los miércoles esta formación. Así lo esperamos. Y les recuerdo que a partir del lunes es la formación, porque ya es julio. Entonces empezamos a dar formación
lunes. Los espero y que Dios los bendiga, les dé la fortaleza, la paz y todo lo que necesitan para seguir adelante en el camino del Señor. Bendiciones.